Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es miércoles 24 de enero y estamos estudiando la lección 4. Y el título para el día de hoy: la vida de sabiduría. ¿Será necesaria esa vida de sabiduría para cada uno de nosotros? ¿Cómo podremos llegar a ser sabios? Necesitamos entender, obedecer, aplicar a nuestra vida la palabra de Dios. En este momento se me viene lo que nos dice concerniente a cómo podemos obtener sabiduría. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, nos da sabiduría, nos hace sabios. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es la Biblia? Es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Si la obedecemos, si la aplicamos en nuestro diario vivir, entonces la sabiduría está en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la sabiduría. Y una de las historias más bellas de la Biblia es la del pedido que Salomón le hace a Dios para que le dé sobre todo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Quién podrá gobernar a este pueblo duro de servicio? Solamente alguien que esté guiado por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que pidió el rey Salomón. ¿Qué mensaje importante le dio Dios a Salomón? Que si lo hubiera tenido en cuenta, habría salvado al rey de la ruina que le acarrearon sus posesiones. Recuerde que el rey sí recibió lo que le pidió a Dios, pero al estar en la abundancia, eso trajo para él desviación del cometido, del propósito a lo cual Dios lo había llamado. Y le dice en Primera de Reyes 3:14: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Si anduvieres en mis caminos.
cuáles son los caminos de Dios. Porque no solamente allí nos habla de los caminos, sino que también, si vemos Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, me habla de caminos. Y nos lo dice a cada uno. Ahora pues, Israel dice allí, pero ponga su nombre. Ahora pues, Humberto, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Y mire, que andes en todos sus caminos. ¿Sabe usted cuáles son todos los caminos de Jehová, a los cuales Él me manda que ande? ¿Los conoce? ¿Los ha leído en la palabra? Estará diciendo, pues, no, o quizás sí, o asevera que sí los ha leído. ¿Cuáles son esos caminos que yo debo de andar? Porque aquí en Primera de Reyes 3:14 me dice, y si anduviereis en mis caminos. Yo debo de saber cuáles son esos caminos. Y mire cuáles son. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Y ahí nos dirá qué es lo que debemos nosotros andar. Aquí los conocemos como el fruto del Espíritu. Yo debo de andar el camino del amor. Porque si yo ando, vivo el camino del amor, amaré a Dios sobre todas las cosas y amaré a mi prójimo. Y de esa manera, ¿qué es lo que estaré haciendo? Viviendo bajo la voluntad de Dios, andando, viviendo, como dice ella, si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos. Si es de que si yo ando en los caminos de Dios, va a haber en mí gozo. Y al haber gozo en mí, no va a haber cosa alguna que me aleje de Dios, porque voy a tener gozo en mí por tener esa relación estrecha con Él, por hacer las cosas que a Él le agradan, y además de eso voy a tener paz en mi corazón. Seré una persona paciente, benigna, bondadosa, una persona de fe, practicando la mansedumbre y el dominio propio. Si yo ando esos caminos, estoy caminando una vida que está esperando a su Salvador, como un obrero, como alguien, como un mayordomo que hace las cosas que le agradan a su Señor. Por eso me dice, y si anduviereis en mis caminos, ya sabe cuáles son, ¿verdad? Gálatas 5, 22 y 23. Por eso
Allí no menciona los frutos del Espíritu, sino Él en singular, porque eso debe de estar en cada cristiano. No es de que algunas cosas yo debo de tener, otro debe tener otro, no. Eso es para cada uno de nosotros. Por eso ya vimos entonces, y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo, ahí viene la promesa, alargaré tus días. Esa vida de sabiduría es necesaria, es indispensable para todo cristiano. ¿Por qué? Porque el enemigo anda buscando la manera de ensuciar nuestra mente. Él nos pone delante de nosotros las costumbres del mundo para que yo ande en eso, para que me desvíe de la misión a la cual el Señor me ha llamado. Salomón dice, tenía una sabiduría extraordinaria, pero la sabiduría en sí misma, si no se pone en práctica y no se vive, llega a ser nada más que buena información. ¿Qué es lo que nos da sabiduría a nosotros? La palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que me va a dar sabiduría? La palabra de Dios, aplicada, practicada en mi diario vivir. Pero si no la vivo, si no vivo lo que la palabra de Dios me dice, llega a ser nada más que buena información. Y entonces llego a ser oidor y no hacedor de su palabra. ¿Y los oidores agradan a Dios? ¿Verdad que no? Entonces, necesito ser hacedor de su palabra. Y entonces tendré una vida de sabiduría, porque permito que el Espíritu Santo viva, dirija, fortalezca mi vida espiritual. Sigue diciéndonos ahí, en el sentido bíblico de la palabra, la sabiduría que no se pone en práctica, en realidad no es sabiduría. Se perderán, dice, muchos que habrán tenido mucha información correcta acerca de Dios y sus requerimientos. ¿Cuántos dice que se perderán? Muchos. ¿Por qué? Porque supieron lo correcto, supieron cuál era la voluntad de Dios, pero las cosas, las costumbres del mundo pesaron más y ahogaron la palabra. Estaríamos nosotros allí como aquel terreno que el tercer terreno que los espinos ahogaron la palabra.
Así sucede con muchos de nosotros, que podremos saber qué es lo bueno, qué es lo correcto. Podemos estar yendo a la iglesia, ser bautizados, llamarnos adventistas, pero si no estamos practicando lo que la palabra de Dios nos va enseñando, tendremos buena información en la mente, pero nada más. Pero eso sí, tengamos la seguridad que estamos totalmente perdidos. Así es de que, hermanos, ¿quiere usted ser sabio? Aplique lo poco o lo mucho que la palabra de Dios le enseña. Por eso muchos dicen, no, yo no la leo para no comprometerme. Ya está comprometido por no leerla. Sigue diciéndonos qué sucedió con Salomón. Pero la falta de obediencia de Salomón hizo que se alejara de los caminos a los que el Señor lo había llamado. Eso fue en Salomón. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de usted? Si no ponemos en práctica lo que el Espíritu Santo nos va revelando. Salomón, gracias a la misericordia de Dios, más adelante en la vida entró en razón y entonces escribió con humildad, porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Proverbios 8:11. Si es de que él comprendió su error, se arrepintió y buscó de todo corazón a Dios, le pidió perdón, y Dios, en su amor y misericordia para la raza humana, lo perdonó. Y no solamente eso, le dio esa sabiduría que Él le había prometido. Así a cada uno de nosotros también el Señor nos promete sabiduría, hacernos sabios para la salvación, no para ganar el mundo. Porque hay quienes dicen sentirse sabios porque hacen buenos negocios, tienen muchas posesiones. No, eso no es para salvación. Pero aquí dice la palabra de Dios, nos dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. La sabiduría que nos ofrece el Señor es que nos veamos en Jesús, que tengamos a Jesús como nuestro ejemplo a seguir y vivamos agradándole a Él. Dice aquí la lección, la sabiduría es la aplicación del conocimiento y el entendimiento. Dice, es la aplicación del conocimiento y del entendimiento. ¿Qué hace el conocimiento? El conocimiento representa los hechos. El entendimiento representa el discernimiento. Y la sabiduría se da en el proceso de aplicar nuestro entendimiento y conocimiento a nuestra vida. ¿Entendió? Si no, vuélvalo a leer, léalo. El conocimiento representa los hechos.
El entendimiento, dice, representa el discernimiento. Y la sabiduría se da en el proceso de aplicar nuestro entendimiento y conocimiento a nuestra vida. Un mayordomo sabio no solo necesita conocimiento y entendimiento, sino la experiencia que se obtiene al vivir ese conocimiento y ese entendimiento. Eso es la vida de sabiduría. El ejemplo de Salomón nos muestra con cuánta facilidad hasta el más sabio y el más entendido puede verse arrastrado por la vaciedad de un estilo de vida materialista si no pone en práctica el conocimiento que se le ha dado. Podemos caer como cayó Salomón. Por eso es necesario tener una relación con Cristo a través del escudriñamiento diario de su palabra, como también a través de una vida de oración. Todo ello nos fortalecerá para que podamos tomar las decisiones correctas y de esa manera tener conocimiento y entendimiento, y de esa manera la sabiduría que todos nosotros necesitamos en este mundo lleno de pecado, lleno de tinieblas, donde las concupiscencias de los ojos, la vanagloria de la vida, están cada instante tratando de desviarnos de Cristo. Mire lo que nos dice el consejo del espíritu de profecía para el día de hoy. El lenguaje de Salomón al orar a Dios ante el antiguo altar de Gabaón revela su humildad y su intenso deseo de honrar a Dios. Comprendía que sin la ayuda divina estaba tan desamparado como un niñito para llevar la responsabilidad que le incumbía. Sabía que carecía de discernimiento y el sentido de su gran necesidad le indujo a solicitar sabiduría a Dios. No había en su corazón aspiración egoísta por un conocimiento que le ensalzara sobre los demás. Deseaba desempeñar fielmente los deberes que le incumbían y eligió el don por medio del cual su reinado habría de glorificar a Dios. Salomón no tuvo nunca más riquezas ni más sabiduría o verdadera grandeza que cuando confesó: yo soy un niño pequeño y no sé cómo me debo conducir. Nuestras peticiones a Dios no debieran proceder de corazones llenos de aspiraciones egoístas. Dios nos exhorta a elegir los dones que redundarán para la gloria de Él. Quiere que elijamos lo celestial en lugar de lo terrenal. Abre de par en par ante nosotros las posibilidades y ventanas de un trato con el cielo. Alienta nuestras metas más altas. Da seguridad a nuestros más selectos tesoros, aunque les sean arrebatados las posesiones mundanales. El creyente se regocija en su tesoro celestial, cuyas riquezas no pueden perderse en ningún desastre terreno. Conflicto y valor, página 189. Nadie que realmente ame y tema a Dios seguirá transgrediendo ningún punto de la ley de Dios. Cuando infringe la ley,
el hombre está bajo la condenación de la misma, que se convierte en un yugo de esclavitud para él. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Por medio de la obediencia se logra la santificación del cuerpo, el alma y el espíritu. Esta santificación es una obra progresiva en que se pasa de una etapa de perfección a otra. Corre una fe viva, cual hilo de oro, en toda la ejecución de los deberes, aun los más humildes. Entonces, toda la tarea diaria promoverá el crecimiento cristiano. Habrá una continua contemplación de Jesús. El amor por Él dará fuerza vital a cuantos emprenda. Esto está en Mi Vida Hoy, página 258. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios, que se recibe por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que mora en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3, 5, 6. He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se expresa en los preceptos de su santa ley. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres: la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Esto está en El Camino a Cristo, página 61. Así es de que, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros necesitamos una vida de sabiduría. Para ello necesitamos escudriñar las Escrituras, porque escudriñando las Escrituras es como ella nos está escudriñando y diciéndonos a dónde estamos faltos y que necesitamos fortalecerlo. Y a través de la oración, esa oración de fe, suplicamos a Dios que nos dé esa sabiduría para aplicar en nuestro diario vivir los consejos, la voluntad de Dios, y guardando sus mandamientos por amor. Fíjese lo que nos dice Primera de Corintios 3:19. Al final nos dice, compara Primera de Corintios 3:19 con Proverbios 24, 13 y 14. Pues, ¿qué dice 1 Corintios 3:19? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si yo digo amar a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo de vivir? Amando, guardando sus mandamientos.
Y dice, y sus mandamientos no son pesados, no son gravosos. Y nos lo dice en Proverbios 24. Porque la sabiduría de este mundo, ¿qué es? Dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué más nos dice? Los versículos que estábamos leyendo antes, pues este es el amor a Dios. Primera de Juan 5:3. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Primera de Pedro 4:17. Pero ahora sí vamos a leer Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3:19. Veamos qué nos dice. Primera de Corintios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué sucede? Hay dos clases entonces de sabiduría. La sabiduría para vida eterna y la sabiduría que ofrece este mundo. La sabiduría que da Dios a través de su palabra nos lleva a la vida eterna. Pero la sabiduría que ofrece este mundo, ¿quién está detrás de todo eso? Satanás. ¿Para qué? Para que me pierda, para que reciba lo que él va a recibir, la muerte. Y él dice, pues escrito está: Él prende, ¿quién? Dios, a los sabios en la astucia de ellos. Él los deja, porque él no obliga a nadie a obedecerle. Pero eso sí, llega un momento en el día del juicio cuando cada uno de nosotros recibirá de acuerdo como haya vivido, buscando la sabiduría del mundo o buscando y permitiendo que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, nuestras mentes, y podamos recibir la sabiduría para vida eterna. De cada uno de nosotros depende. Por eso nos dicen también en el libro de Proverbios 24, 13 y 14: Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Así como cuando se come la miel, el panal, no se come en pedacitos, se come en abundancia, porque es deliciosa. Así será, dice, a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Hará que anhele más, busque más, ya sea de Dios o ya sea del mundo. Pero si busco la sabiduría de Dios, si la hallares, tendrá recompensa. ¿Cuál será esa recompensa?
Dice, y al fin tu esperanza no será cortada. ¿Cuál es la esperanza de todo cristiano? Ver a Cristo venir en gloria y majestad y escuchar en ese día, bien buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es de que, hermanos, ¿cuál es la sabiduría que andamos buscando? ¿Tras de cuál estoy? Pregúntese. Porque hay diferencia y hay diferente camino. ¿Cuál anhela? Por eso dice ahí, ¿cuál es la diferencia entre los dos tipos de sabiduría que se mencionan en estos versículos? Bueno, ¿cuál decides? ¿En cuál decides estar? ¿A cuál decides tomarle y dedicarle todo tu tiempo? Ya sabes, la sabiduría del mundo, el fin es muerte. Pero la sabiduría de Dios es salvación y vida eterna. Pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que dirija nuestras mentes. Permitámosle que Él more en nosotros. Y de esa manera no estaremos vacíos de amor, sino estaremos llenos de amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Tendremos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y dominio propio. Y todo ello gracias a una entrega a Cristo. Así es que, hermanos, ¿quieres escapar de las costumbres del mundo? Ten una relación con Cristo, con su palabra, una vida de oración y una vida de sabiduría. Y teniendo todo ello, nuestro cuerpo, nuestra mente es templo y morada del Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.